una nueva oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, reunidos los hermanos, buscando de ti, Señor, buscando acercarnos a ti como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la manera que honre tu palabra, Dios. Ayúdanos en este tiempo en que nos dedicamos a estudiar tu palabra y a recibir alimento espiritual a partir de ese. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, las ponemos en tus manos. Sé propicio y ayúdanos a ser edificados a partir de ellas, Dios. Señor, bendice y cuida de los hermanos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos. Y, Señor, todo lo que se haga aquí en esta mañana, en este servicio, pretende darte a ti la gloria y la honra. Ayúdanos, auxílianos de tal manera que logremos darte a ti, sabiendo que eres tú el único que merece la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermano, vamos a estar hoy estudiando el párrafo 4 del capítulo 5 de la Divina Providencia. Es decir, habíamos visto en la clase pasada el 2 y también abordamos el 3 que tenía que ver con la providencia ordinaria, es decir, cómo Dios hace uso de los medios, sin embargo tiene la libertad de no usar, es decir, de no obrar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos. Es decir, eso fue la última parte que vimos en la clase anterior. Y hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante que aborda este párrafo 4 de la Confesión de Fe, del capítulo 5, es decir, párrafo 4 del capítulo 5, estamos en la página 14 de la Confesión de Fe. Vamos a empezar dando lectura a este párrafo y dice: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta el punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y no por un mero permiso. ¿Cómo es? Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limitada, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines, sin embargo de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y sapientísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Decía, hermanos, al empezar el comentario, que este párrafo indudablemente aborda un tema interesantísimo y es el tema de cómo comprender la relación que tiene Dios con el pecado, a partir de que la misma confesión se encarga de dejarlo claro. Dice que Dios ni aprueba ni es autor del pecado, pero habíamos visto en las clases anteriores que Dios, como causa primaria, gobierna a su creación y sus acciones. Entonces, entender eso resulta un tema un poquito complicado a veces a nuestra limitada mente humana, y es un tema que aborda este párrafo y se limita, fíjense, a explicar lo que la propia Escritura revela al respecto. Es decir, más allá no se introduce la explicación de la confesión de fe, porque sencillamente hay cosas aquí que la mente humana no ha podido llegar a comprender, ni creo que en algún momento llegue alguien a comprender la naturaleza de esas acciones, el modo de que el Señor obra para interactuar con estos temas que tienen que ver con el pecado que cometen las criaturas. Fíjense, reitero, el pecado que cometen las criaturas, que somos parte de su creación y no tiene nada que ver con Dios. De alguna manera pudiéramos resumir que este párrafo aborda este tema, es decir, aborda el alcance de la providencia de Dios, y en este caso está
siendo preciso, hasta dónde llega el alcance del Señor con el tema del pecado de los hombres y de los ángeles. Dios gobierna y provee como causa primaria toda su creación conforme a su eterno e inmutable propósito. Como hemos visto en otras clases, siempre la confesión de fe se encarga de defender cualquier planteamiento respaldándolo con textos bíblicos que nos ayudan a tener total claridad de los argumentos que se plantean. Y de la complejidad de este tema que estamos abordando es hasta dónde llega el alcance de la providencia divina de Dios con relación a las causas del pecado. Es un tema que indudablemente puede resultar complejo a la mente humana entenderlo con plenitud. Dice, el gobierno providencial de Dios y la ejecución de sus propósitos eternos e inmutables forman un sistema uniforme. En fin, un sistema ustedes saben que está compuesto por varios elementos, por varias partes, que es uniforme, que abarca a todas las criaturas y a todas las acciones de estas. Si usted empieza a pensar, si Dios lo creó todo y todas esas criaturas inanimadas, orgánicas e inorgánicas, están bajo el gobierno de Dios, y además nos dice que Dios gobierna sus acciones, entonces pudiéramos plantearnos esta interrogante: si Dios es la causa primaria de todo, si Dios gobierna providencialmente a las criaturas y sus acciones, entonces, ¿cómo explicamos la relación que tiene Dios con el pecado? Ahí la complejidad del contenido de este párrafo. Y miren de tal manera cómo es cuidadoso el contenido de este párrafo, y así se los pongo. Dice, esta sección o este párrafo no pretende explicar la naturaleza de aquellas acciones providenciales de Dios que tienen relación con el origen del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque resulta inexplicable. Tratar de explicar la naturaleza de cómo Dios hace o cómo Dios obra con este tema resulta extremadamente difícil para la mente humana. Dice que tiene relación con el origen del pecado en el universo moral y con la dirección de los actos pecaminosos de las criaturas, porque el hombre no está en capacidad de entender. Es decir, esta sección no pretende explicar la naturaleza de esas acciones, sencillamente porque el hombre no está en capacidad de entenderlas y poder explicarlas. Simplemente este párrafo o esta parte de la confesión de fe lo que trata es de exponer los hechos importantes respecto a la relación providencial de Dios con los pecados de sus criaturas, cuyos hechos los encontramos revelados en la Escritura. Es decir, en otras palabras, lo que la confesión de fe trata es de exponer lo que nos explica o lo que nos expone las Escrituras sobre este tema. Sin embargo, no trata de ir más allá de encontrar una explicación que podamos entender la naturaleza de esas acciones con que Dios obra con este tema del pecado. Es decir, la respuesta a cómo Dios, a la respuesta a esta pregunta, ¿cómo explicamos la relación de Dios con el pecado? Como decíamos, solamente podemos tener como respuesta lo que la propia Escritura nos explica al respecto. Dice, Dios no solamente permite los actos pecaminosos, sino los dirige y gobierna según la determinación de su propósito. La naturaleza pecaminosa de tales acciones depende solo de la gente pecadora, es decir, depende del hombre, de los ángeles, y Dios en ningún caso es el autor del pecado ni lo aprueba jamás. Es decir, eso tiene que quedarnos claro. Es decir, que aunque Dios permite, Dios nos dio una condición al hombre de tener esa capacidad de elección, excepto, es decir, la única limitación que el hombre no puede elegir a Dios porque Dios es el que elige. Es decir, excepto esa elección que no estamos en capacidad de hacerlo,
el hombre tiene esa capacidad de elección y por supuesto en esa capacidad de elección tiene la capacidad de tomar decisiones o para bien o para mal. Dios no es la causa, no causa el pecado. Si bien, disculpe hermano, tengo la lengua hoy. Si bien Dios puede usar el pecado para sus propósitos, Él no causa ni lo aprueba. El pecado es una elección humana que va en contra de la voluntad de Dios. Clarito, ni es la causa ni lo aprueba. Por tanto, es una responsabilidad humana cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor. En nada, dice Santiago, que Dios no tienta a nadie, sino que cada cual se tienta por su propia concupiscencia. Hermano, tengo la lengua hoy. Parece que la madrugada no me hizo bien. Dice, la soberana... Estoy levantado a las 4 de la mañana, hermano. Dice, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Fíjense qué interesante esto. Es decir, aunque nosotros tenemos esa capacidad, Dios no hizo robot. Dios hizo hombres y mujeres, por supuesto, cuando digo hombres como seres, parte de la creación del Señor, nos hizo con esa capacidad de decidir, pero aún así no podemos salirnos del control ni de los planes del Señor. Aunque Dios está al control de los seres humanos y tenemos esa capacidad de tomar decisiones, de equivocarnos y fallarle al Señor, aún así la soberanía de Dios no puede ser anulada en medio de esas locuras que muchas veces la humanidad vive. Dice, Dios gobierna al pecador para cumplir sus propósitos. Oiga, parece un poquito cuando usted dice, Dios gobernando a los pecadores. Sí, acabamos de decir que Dios tiene la supremacía, la soberanía para gobernar aún las personas haciendo el pecado. Fíjense como la propia Escritura, y es lo que decíamos al principio, no tratamos en ningún caso, y en el caso me pongo en la posición de la confesión de fe, de tratar de dar una explicación humana, sino basarnos en la propia Escritura para tratar de entender cómo Dios puede relacionarse con el pecado, siendo un Dios santo, no siendo el autor ni aprueba el pecado, pero cómo Dios, aún en su soberanía, puede gobernar al hombre en medio del pecado. Fíjense lo que nos revelan estos textos. Primero vamos a ver a Éxodo 7:13, dice, y el corazón del faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, no fue casualidad que el faraón no dejó salir al pueblo de Israel ante tantas peticiones que le había hecho Moisés, sino que era parte del propósito de Dios. Es decir, aquí en otras palabras, ¿qué hizo Dios? Es decir, tengo un pecador que tiene un corazón que no es temeroso de mí, que no tiene ninguna deseo de darme a mí la gloria, pero sí, en esa dureza de corazón me voy a glorificar, me voy a manifestar de manera poderosa. Es decir, Dios usando el pecado de alguien para su propia gloria y para alcanzar sus propósitos, porque sabemos que precisamente ese endurecimiento del corazón del faraón fue lo que cuando cubrió el mar al faraón y todo su ejército, fue un acontecimiento que indudablemente hasta los incrédulos pudo reconocer la mano poderosa del Señor y darle a Él la gloria. Fíjense como en Éxodo 14:17 también nos revela, dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Dice también en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermano, acá está mencionando, es decir, el hecho de que los israelitas, los judíos, habían entregado conjuntamente
con los sacerdotes. Es decir, había sido un complot para entregar a Jesucristo. Es decir, ¿quién fue quien entregó a Jesucristo? ¿Quién ejecutó la acción de matar a Jesucristo? Bueno, los hombres malvados que habían en la ciudad. Sin embargo, ellos, es decir, Dios aprovechó. Tengo gente pecadora con corazón endurecido, con una servidumbre difícil de modificar. Bueno, a estos hombres voy a usar para cumplir mi propósito, porque fíjense que como dice ahí, era un consejo determinado. Esa es una decisión que Dios había tomado de que fuera cumplido a través de ese sacrificio el plan perfecto de redención para la humanidad. Es decir, ¿se estaba cumpliendo un propósito de Dios? Sí. ¿Quién lo ejecutó? Bueno, los hombres malvados, pecadores que en la ciudad se prestaron para prender y crucificar al Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios estaba gobernando a esos pecadores para que se cumplieran sus propósitos. Dice también en Génesis 45, del 4 al 5, entonces José dijo a Jesús, habíamos mencionado la historia de José porque la historia de José es tan rica en mensaje, en enseñanza, que pudiéramos ver muchísimas enseñanzas en la historia de José, pero indudablemente que el hecho de la historia de José en su totalidad podemos ver en la mano del Señor obrando a través de la maldad de los hermanos, a través de la maldad de la mujer de Potifar. Es decir, vemos cómo Dios usó a pecadores, usó a personas que en medio de sus pecados ejecutaron o pusieron en práctica esa condición pecaminosa y aún así estaban haciendo la voluntad del Señor. Dice, entonces José dijo a sus hermanos, acérquense a mí. Cuando lo hicieron, él agregó, yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora no se angustien, ni se aprovechen, ni reprochen el haberme vendido acá, porque fue para salvar vidas que Dios me envió aquí antes que ustedes. Es decir, no fueron ustedes, es decir, usó la maldad de ustedes, la envidia que le tenían. Sabemos el celo que tenían los hermanos por José. Sabemos que José era el preferido de su padre, era la persona confidente de su padre que le confesaba las maldades, las cosas mal hechas que hacían sus hermanos. Y de alguna manera la maldad de sus hermanos se regocijaron en poder deshacerse de José. Sin embargo, miren cómo la mano del Señor estaba detrás de ese acontecimiento, de tal manera que se cumpliera el propósito del Señor de darle al pueblo de Israel la posibilidad de sobrevivir en medio del hambre que estaba padeciendo. Sabemos la historia. Dice, Dios restringe y gobierna a los hombres en sus pecados. Fíjense, clarito, ¿el hombre puede pecar? Sí. Podemos ver historias de personas que fueron ladrones, asesinos, maltratadores, violadores. Es decir, cuando usted dice cuántos pecados más pudo haber cometido esta persona, bueno, difícil porque reunió todo lo que le permitió la vida que vivió. Sin embargo, el alcance del pecado del hombre siempre está restringido o gobernado por el Señor. Mira acá lo que nos dice el Salmo 77:10. La rebeldía, ahí usé, generalmente hermanos, uso la Reina Valera, pero incluso hay algunas versiones que la manera en que lo dice es un poco más ilustrante al tema que estamos tratando. Y aquí utilicé la nueva versión internacional. Dice, la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria. Imagínense ustedes cómo nos dice la Biblia aquí. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria porque tú la usas como un arma. ¿Sí? Fíjense ahí cómo la Biblia se encarga de dejarnos bien claro. Oiga, aún en medio de los pecados el hombre no puede salirse del plan de Dios y aún así el hombre puede ser usado en medio de sus pecados como instrumento del Señor. Dice también en 2 de Reyes 19:28,
por cuanto te has airado contra mí. Esto fue ustedes saben, esto es una historia de que el rey de Asiria había amenazado al pueblo de Judá, y ante estas amenazas el Señor revela esta profecía. Dice: por cuanto te has airado contra mí, es decir, refiriéndose al rey de Asiria, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Fíjense, así, en medio de la maldad, en medio de la arrogancia, la prepotencia de aquel el rey de Asiria, que en ese momento era una gran potencia, un gran imperio. Fíjense cómo el Señor le puso límite, restringió y gobernó a este rey, aún siendo un rey con todos los defectos que lo hubiera podido llevar a atacar al pueblo de Judá. El Señor limitó, restringió a este pecador en medio del ejercicio de sus pecados. Dios gobierna los pecados para dirigirlos a su bien. Bueno, en la historia de José es una. Acá dice: vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a nuestro pueblo. Es decir, la decisión de los hermanos de José sin duda tenía un propósito de hacerle mal. Incluso primero pensaron matarle, después la intervención de uno de los hermanos modificaron la decisión y lo echaron a aquella cisterna hasta que pasaron la caravana de los egipcios y fue vendido a estos caravaneros. Pero sin duda que la esencia de la decisión de sus hermanos, indudablemente que era para provocar un mal, y miren cómo el Señor encaminó a bien esa decisión. Podríamos sacar otros textos bíblicos que nos ayudan a ver de cómo Dios obra en medio de situaciones que parecen como negativas, y Dios la encamina a bien. Dice: misericordia en medio del juicio. Miren cómo este texto que encontramos en Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjense qué interesante. Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice: a pesar de nuestra desobediencia, Dios desea mostrar misericordia a todos. Aunque no podamos comprender completamente por qué Dios permite el pecado o el sufrimiento, podemos confiar en que Él tiene un propósito bueno. El plan de redención. Bueno, esto es un tema muy asociado a este tema que estamos viendo del pecado del hombre, y que no fue una sorpresa ni algo fuera de lo que Dios había determinado que sucediera en la historia de la humanidad. Dice: el pecado o la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios. Su plan de redención no fue el plan B, es decir, no fue algo que aconteció de manera imprevista y Dios tuvo que cambiar sus planes. Dice, ante algo imprevisto, es decir, no fue un plan B, siempre formó parte de su plan eterno y perfecto de su propia gloria. Miren este texto que encontramos en Efesios 1, del 3 a 5, dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y me detengo ahí, hermano. Fíjense, era el plan perfecto de redención del Señor en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que el hombre fallara, antes que el hombre pecara, antes que el hombre cayera en el pecado, ya el Señor había previsto un plan de redención. Y por supuesto, cuando el hombre peca, ustedes creen, si Dios fue tan previsor de que antes que sucediera todo, Él tuviera un plan perfecto para enmendar esa situación, ¿ustedes creen que hay alguna manera que el hombre pueda pecar y salirse de los planes de Dios? Imposible, hermano.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En fin, nos bendijo en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Sí, así como el Señor previó el plan de redención ante el pecado, ante la caída del hombre antes que sucediera, asimismo el Señor previó la manera, aunque no la podamos explicar, aunque no la podamos entender plenamente, cómo gobernar al ser humano aún en medio de su pecaminosidad. Dice, Dios y el pecado, es decir, la ley y la gracia. Dice, la providencia de Dios, lejos de dar su aprobación o de causar el pecado, se ocupa constantemente en prohibirlo. Así, si usted, las leyes humanas y las leyes divinas que podemos encontrar en la Biblia, sin duda alguna, pudieran ser suficientes para que el hombre tuviera un comportamiento recto delante de los ojos de Dios. Si Dios provió en la ley estaba todo lo que el hombre necesitaba para poder actuar correctamente. Asimismo, las leyes humanas se han encargado de dictaminar leyes que obligan, que nos ayudan a guiarnos por los caminos correctos. Sin embargo, el hombre en su condición pecaminosa muchas veces no hace caso o hace caso omiso de estas leyes, tanto divinas como humanas, y adoptan por hacer el mal. Dice, la providencia de Dios, lejos de dar su aprobación o de causar el pecado, se ocupa constantemente de prohibirlo por medio de las leyes positivas, o bien desalentando al pecador en comisión del mal, o ya por amenazas o castigos temporales, restringiéndole y gobernándole para darle dirección aún contra su mala naturaleza hacia el bien. Si en otras palabras, el Señor, aún en nuestra condición pecaminosa, constantemente nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos apartemos del mal, del pecado, y que no siempre el hombre hace caso a esta posibilidad que nos dio. Pudiéramos hacernos esa pregunta: ¿puede el hombre pecar deliberadamente? A ver, sorry, que estaba rezando bajito ahí. Alguien que piense diferente o que tenga una respuesta más parecida. Hermano, así mismo, el hombre puede pecar deliberadamente, sí, pero no se puede salir de los planes de Dios. Podemos ver, como decía ahorita, personas que han hecho de todo un poco y aún así no pueden salirse de los propósitos. Yo escuché, hermano, el testimonio de una persona, de un hombre que durante mucho tiempo fue homosexual. Hizo de todo lo que pudiera hacerse malo en un ser humano, de ser malo con su familia, la familia lo votó, se formó parte de bandas, de robo, de violaciones, de todo lo que un ser humano puede practicar dentro del pecado. Esa persona lo practicó hasta el punto de que un día milagrosamente Dios lo salvó de tantas acciones malas que hizo, entre encuentros entre bandas, lo liberó de manera providencial, de manera milagrosa, y el Señor envió a alguien
a uno de sus siervos que lo alcanzó con la palabra y fue suficiente aquello para que él se convirtiera. Él dando testimonio de la obra milagrosa que el Señor había hecho y decía, sabemos que Dios a veces trae las pruebas con muchos propósitos, pero uno de los propósitos es prepararte para que tú vivas una experiencia y después puedas ser de bendición a otros que están viviendo lo mismo que tú viviste, pero tú desde otra posición los puedes ayudar a superar esa situación. Y esa persona, apoyado por una iglesia donde él se congregaba, estaba teniendo misiones específicamente a bandas de jóvenes que estaban en medio de esa violencia que muchas veces acompaña a estas bandas que abundan en cualquiera de nuestros países, y a los homosexuales. Es decir, esa persona que practicó de todo, es decir, fue liberal en la manera que vivió durante sus primeros años. Estamos hablando de una persona de alrededor de unos 40 años, y no sé, no tengo la idea exacta en qué momento el Señor lo alcanzó con su misericordia y lo trajo a sus caminos, pero fíjense cómo Dios permitió que esa persona viviera todas esas experiencias. Es decir, tú quieres pecar deliberadamente, lo dejó que permitiera, le permitió que él practicara todo ese tipo de pecado hasta el punto, hasta un límite que Dios dijo, hasta aquí, ahora te voy a usar como un instrumento mío para alcanzar nuevas vidas para Cristo. Sí, Dios puede permitir que el hombre tiene capacidad para elegir, y por supuesto en esa capacidad tiene la capacidad de tomar decisiones, y incluso puede tomar la decisión de pecar. Algunos incluso pecan, y esto lo vamos a estar viendo en la clase que viene, porque precisamente el párrafo 5 aborda este tema. Dice, algunos incluso pecan con plena conciencia de su naturaleza pecaminosa, porque hermano, algunas personas que ya han conocido del Evangelio, aún así teniendo plena conciencia de que lo que están haciendo está en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y aún así cometen esos pecados. Dice, algunos incluso pecan en plena conciencia de su naturaleza pecaminosa. En Hebreos 10, 26, 27 aborda este tema y advierte sobre los peligros de pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Eso lo vamos a estar, repito, viendo con mucha más detalle en la próxima clase. Dice, pero aún en la capacidad de pecar, el hombre no puede salirse de los planes y propósitos de Dios. Si Dios no puede ser anulado su soberanía aún en el medio del pecado del hombre, porque la soberanía de Dios no puede ser anulada ni aún por el pecado. Si no podemos salirnos sencillamente de los planes del Señor. Bueno, hermano, esta clase me ayudó, toda bien corta, en el sentido que nos dio el tiempo. Solamente quiero leer disculpen, la última parte de esta segundo párrafo, cuarto párrafo. Vamos a leerlo completo y vamos a reiterar la última vez. Dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída. Fíjense cómo especifica así, hasta que el hombre pecó. Ahí llegó, por eso estamos hablando que este es el alcance de la providencia de Dios. Dice, a todas las demás acciones pecaminosas. Y pudiera decir, ¿cómo? Nos está diciendo la confesión de fe que el Señor tiene un accionar directo sobre las acciones pecaminosas de sus criaturas. Bueno, lo hemos explicado. Él tiene gobierno sobre los pecadores, puede utilizar el pecado de los demás para el ejercicio de sus propósitos, para el cumplimiento de sus propósitos. Ahora no es autor ni aprueba el pecado, las cuales sapientísima y poderosamente, sí, con una sabiduría infinita y con un poder ilimitado, el Señor obra, dice, y limita a sí mismo
y ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sí, sus propósitos se cumplen aún usando al pecado, aún usando acciones que el hombre la encaminó a mal. El Señor la puede encaminar a bien, como habíamos visto en la historia de José. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad, es decir, esa condición que tienen los seres humanos y también la tuvieron los ángeles caídos, de las acciones de ellos procede solo de las criaturas. Sí, ahí con claridad nos está diciendo, esas acciones pecaminosas no tienen nada que ver con el Señor, no proceden de Él. No, el origen no tiene nada que ver con un origen que asocia a Dios con ese origen de esas acciones pecaminosas del hombre. Dice, solo procede de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Hermano, hasta aquí esta clase. En la próxima clase, como decía, vamos a estar viendo cómo se maneja la confesión de fe, el caso de las personas que ya conociendo, teniendo un determinado conocimiento del Evangelio, de la ley de Dios, cómo cometen pecado. Y bueno, como decía, la Biblia también advierte sobre este peligro en que pueden caer los creyentes o los que se dicen creyentes. Bueno, hermano, les pido terminar como siempre este tiempo con una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en que dedicamos a estudiar tu palabra, a profundizar, Señor, en enseñanzas que están implícitas en ella y que muchas veces no somos capaces de sacarla a flote, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por este documento que tenemos hoy a nuestro alcance, que es la Confesión Bautista de Fe, y que nos ayuda, Señor, a entender tus propósitos y a comprender de la manera como tú actúas con tus criaturas, con tu creación, y también nos ayuda a entender cómo tú no tienes nada que ver con el pecado, aún siendo autor de toda creación y gobiernas todas tus criaturas, así como sus acciones. El origen del pecado no tiene nada en comunión contigo, Señor. Aún así, en tu soberanía puedes usarlo para el bien y para el cumplimiento de tus propósitos. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que en el resto de este servicio tú seas glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos orando. Amén.